Palabra viva. Vamos a la palabra del Señor, amados. Vamos a compartir lo que Dios tiene para nosotros. Vamos a comer del pan del cielo y listos todos. Amén. Romanos capítulo 12, versículo 1. Otra vez. ¿Ya lo tenemos? Vamos a botear la Biblia. Vamos a ver cuántos trajeron su Biblia en su mano en esta mañana. Gente de Biblia en mano. Amén. Tenemos que usar las escrituras. No invalidamos las tabletas ni los celulares, pero esos celulares y tabletas han hecho que mucha gente no sepa hoy día ni multiplicar. Tú le preguntas cuántos son 2 por 2 y tienen que buscar una calculadora. Necesitamos volver al libro. Amén, por eso lo tenemos. Amén. Romanos 12:1, si lo tiene me dice amén, y con gusto vamos a entrar en la enseñanza que el Señor nos ha dado en estos últimos días. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Si usted es de los que le da seguimiento a la palabra o de los que le da seguimiento a los cultos, sabe que tenemos más de como 6 o 7 semanas hablando de este texto, posiblemente un poquito más. Este año empezamos hablando de conocer más la voluntad de Dios para mi vida, para mi casa, para mis finanzas, para mis empresas o para mi ministerio también, obviamente. Y Dios nos ha llevado por todo este año hablando de esto y hemos entrado en este texto, y este texto nos ha sacado a nosotros cosas que no habíamos visto. Dicho sea de paso, a los que son lectores de la Biblia, les recomiendo que se lean el libro de Romanos. Romanos tiene 16 capítulos. Los primeros 11 capítulos son capítulos doctrinales, pero después los últimos 5 capítulos, desde el 11 hasta el 16, son capítulos aplicativos, son vivenciales. Ya es aplicar lo que tú aprendiste. Y esta carta del apóstol Pablo se considera la book insignia de Pablo, como la carta más relevante de Pablo, porque narra posiblemente la realidad del hombre sin Cristo y la verdad del hombre con Cristo. Malaquías 3:18 dice que habrá diferencia entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. La diferencia quizás no sea ropa, la diferencia quizás no sea un corte de pelo, la diferencia quizás no sea un arete o quizás sea un maquillaje. La diferencia va a ser un testimonio de vida. Amados, la religión ha disfrazado la verdad del evangelio queriéndonos vender apariencias. Dios escudriña el corazón. Jesús confrontó a los religiosos diciéndole sepulcros blanqueados, porque se fijaban más en lo externo que en lo interno. Y su preocupación era tener una apariencia de piedad, pero su corazón estaba lleno de maldad. Y Jesús no tuvo temor en decirle. Si usted se lee en Mateo 23, es quizás uno de los capítulos más incisivos de Jesús predicando. Le llamó hipócritas a los escribas y fariseos como 20 veces en todos esos versículos, si usted lo lee. ¿Por qué? Porque hacían tanto énfasis en aparentar ser algo que ellos no eran. El testimonio de que somos hijos de Dios es el Espíritu Santo. Tú no necesitas sacar una tarjeta de presentación, un carnet o una corbata. Lo único que tú necesitas sacar es tu testimonio de vida, tu hoja de vida. Lo he dicho en unas ocasiones, pero muy poco. Voy a tener 28 años en el ministerio y solamente una vez he usado mi carnet pastoral. Una sola vez lo he usado. Nunca he tenido que usar el carnet pastoral. Nunca he tenido que sacar y decir, mira, yo soy pastor. No. Me ha parado policía, me han parado. Al contrario, a mí me han pasado cosas que son hasta chistosas. A mí me han parado policías en la calle y cuando ven que yo me paro y pongo mis 2 manos en el guía porque eso es lo correcto, y ven mi cara, y yo que no soy tan buen mozo, pero tengo la cara seria, le pongo la cara seria y siempre ando recortadito así. Cuando me ven, comando a su orden, identifíquese, yo soy el pastor fulano de tal. Oh pastor, perdone, siga su camino, gracias, que Dios le bendiga. En una ocasión cometí una osadía, mi esposa y mis hijos saben, pequeños, cuando el presidente Hipólito Mejía estaba construyendo su casa de campo en Jarabacoa. Estábamos nosotros rondando y me metí en la casa del presidente y había un guardia, él me vio. En ese tiempo yo tenía, claro, unas 30 libras menos, estaba bien recortadito y entré como el dueño de casa. Entré a la casa del presidente
de Hipólito Mejía, cuando siendo el presidente, entré, di la vuelta, miré todo, como si fuera supervisando la construcción. Y cuando salí de la casa, el guardia que me dice, a su orden, comandante, digo yo, pero ven acá, ¿qué comandante de comandante? Me ha pasado en varias ocasiones, y quizás usted cree que yo esté exagerando. El pastor Francis testigo, una vez viniendo de Nueva York, viniendo nosotros de un viaje de propósitos, se me acerca, saliendo del avión, se me acerca un hombre a mí y me dice, identifícate. Digo, ¿cómo así? Me dice, ¿de qué fuerza tú eres? ¿De qué división tú eres? Y le digo yo soy de una división especial, no me puedo identificar. Me dice, yo soy el mayor fulano de tal, identifícate. Digo, no. Mi identificación es del cielo. Si mi testimonio no habla de Cristo, un carnet no va a hablar nada tampoco. Si mi testimonio no habla de Cristo, una corbata no va a hablar tampoco. Entonces, habrá diferencia entre el que conoce a Dios y el que no le conoce. El que le sirve y el que no le sirve. La diferencia es que Dios mismo te hace diferente. No es que tú pretendas ser diferente. No es que tú te levantes el pechito y digas, yo soy diferente. No, es que Dios mismo hace diferencia. Aún usted se lee el libro de Job, cuando los hijos de Dios vinieron a visitar al Señor, todos ellos, Satanás estaba incluido, porque Satanás es criatura. Y alguna persona dice, ¿cómo Satanás estaba metido en ese clan? Bueno, Satanás es criatura de Dios también. No lo creó como diablo, lo creó como ángel, pero su corazón se dañó, se torció y tuvo que ser echado del cielo. Y cuando vino Satanás delante del Señor, el Señor mismo le dijo, ¿no conoces tú a mi siervo Job? Que no hay ninguno como él. ¿Quién fue que promocionó a Job? ¿Fue Satanás o fue Dios? Fue Dios que lo promocionó. Entonces Satanás le dice al Señor, ajá, claro, así cualquiera, tú lo has llenado de bienes, lo has bendecido en gran manera, así cualquiera te sirve. Dice, no, ese es íntegro. Dice, déjame tocarlo a ver si es verdad. A ver si es verdad. ¿Quieres irte en la apuesta, Satanás, conmigo? Está bien. Yo conozco a Job, yo lo creo, yo sé lo que hay dentro de él. Y dejó Dios que lo probara. Y dejó Dios que lo tocara. Pero Dios tenía su plan y su propósito. Y la Biblia dice que la gloria postrera de Job fue mayor que la primera. Aunque su condición del padecimiento fue fuerte, y damos gracias a Dios de que nada más hace un molde, hizo un solo Job, o sea que no habrá otro Job. No te preocupes, no habrá otro Job. Él, en su bondad, quiso distinguir a Job por su testimonio. ¿Qué te va a distinguir a ti? ¿Tu tamaño de Biblia? No. ¿Tu tamaño de corbata? No. ¿Tu carnet? No. ¿Tu largo de la falda? No. Te va a distinguir tu estilo de vida. Entonces, hay una diferencia entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Pablo, cuando escribe esta carta, hay cosas que debiéramos nosotros analizarla. Por ejemplo, los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Después de los 4 viene el libro de los Hechos, que es la historia de la iglesia, de la primera iglesia. Y después el 6º libro es Romanos. Y usted dirá, pero Romanos no fue el primer libro que Pablo escribió. ¿Y por qué es el 6º libro? Eso es digno de estudiarlo. Dicen los estudiosos que el primer libro que Pablo estudió fue Primera Tesalonicenses. Sin embargo, Romanos es el 6º libro. ¿Por qué es el 6º libro? Porque es el libro que contiene el retrato doctrinal del hombre, con Dios y sin Dios. Y los capítulos 5, 6, 7 y 8 son los capítulos más contundentes de Romanos. Ya en el 12, Pablo baja un poquito el tono y empieza a hablar a los romanos ya como gente que ha entendido. Amén. Por eso, en el capítulo 12, versículo 1, Pablo dice a los romanos, conociendo la cultura romana, conociendo Pablo la mentalidad romana, de que los romanos hacían sacrificios, hacían penitencias. Todavía las hacen, ¿verdad que sí? No sé si usted conoce que hay gente que se va al santo, qué sé yo, a dónde, a pie, se viste de blanco, se viste de morado, se amarra el pelo, que esto y lo otro, que no barra en Semana Santa, que no cocina, que no friega. Semana Santa es una semana de vacaciones. De repente son rituales. Y Pablo dice, los sacrificios en este pacto somos nosotros. Las ofrendas somos nosotros. Nosotros somos el sacrificio. Diga, yo soy el sacrificio.
¿Por qué? Porque cuando Abraham fue a sacrificar a Isaac, porque Dios se lo pidió, Dios quiso probar la integridad de Abraham, siendo Abraham un hombre de casi 100 años, 75 años cuando Dios le da la promesa y 100 años cuando le dé el hijo. ¿Usted sabe lo que es un viejo de 100 años con un niño? Dígamelo a mí, que tengo 50 y pico y tengo un nietecito que me tiene de relajo. De relajo en el sentido de que lo que él diga. Papá, llave papá. Lo que él diga, porque eso es la verdad de los abuelos, que los papás crían y los abuelos malcrían. De repente, Abraham se ve en esta gran prueba de que Dios le dice: quiero probar tu corazón, a ver si eres de verdad de los míos. Sacrifícame a Isaac. Wow, no le dijo a Ismael, que fue engendro de una de sus sirvientes, de Agar. Le dijo a Isaac, el que tú amas. Y Abraham no lo pensó dos veces. Tomó a Isaac, enabaldó su asno y tomó para el Moriah. El Moriah significa monte del sacrificio. Allá llega Abraham a la falda de la loma, desmonta el muchacho y arranca para la cúspide. Cuando llegan al lugar, prepara el altar. Y dicen los estudiosos que Isaac estaba entre los 9 y 12 años. Si Isaac salía a correr, ¿usted cree que Abraham lo iba a alcanzar? Un muchacho de 12 años con un viejo de 100 años. Sin embargo, Isaac le dice: papá, veo la leña, veo el altar, pero no veo la ofrenda, no veo la víctima del sacrificio. Y Abraham le dice: ten paz, Dios se proveerá como cordero. Y amarró su muchacho y lo amarró al altar. Y si usted habla de la fe de Abraham, yo digo también, y la fe de Isaac, que creía en su padre. Ningún padre que esté racionalmente bien le hará mal a sus hijos. Y se dejó amarrar ahí tranquilito. Y cuando tomó el cuchillo, apareció el ángel y le dijo: Abraham, detente. Ya yo sé que tú tienes temor de Dios. Tú respetas la voz de Dios. No mates al muchacho, porque ya en tu corazón lo mataste. Y en tu corazón Abraham había sacrificado a Isaac. Entonces, de manera prodigiosa, misteriosa, sobrenatural, aparece un cordero trabado en un zarzar. Dios se proveyó como cordero. Ahí empieza la manifestación del Jehová Jireh, del Dios que se provee a sí mismo. Dios se provee la ofrenda para que tú se la sacrifiques a Él. Esa es la ofrenda Jehová Jireh. Dios te da algo para que tú se lo devuelvas. Yo te doy para que tú me des. Por eso, cuando hay revelación de que todo viene de Dios, darle a Dios no es pesado, darle a Dios no es gravoso. Porque fue Dios que me dio a mí. Si Dios me dio, yo puedo dar. Y las manos que dan nunca escasearán, hermano. De repente, en ese sacrificio, Pablo le dice a los romanos: ustedes ya no necesitan hacer más sacrificios, porque ustedes son el sacrificio. Ustedes son la ofrenda. Pero ahora son ofrendas vivas, porque antes se llevaban ofrendas muertas, animales muertos al altar para ser sacrificados, se llevaban vivos y el sacerdote los sacrificaba. Ahora son ustedes sacrificios vivos. Después le dice santo. O sea, santo es algo que se ha dedicado a Dios. Ya eso es para Dios. Amén. ¿Sabe usted que aunque usted no se vea, Dios lo ve santo a usted? Aunque usted no se vea santo, Dios lo ve santo. ¿Por qué? Porque ya Dios lo apartó desde antes de la fundación del mundo en Jesucristo. Y todo lo que Dios aparta ya es santificado por Él. Que usted no vive una vida santa, eso es otra cosa. Pero para Dios, usted ya es parte de su linaje. Amén. Y dice entonces: sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. En ese agradable hablamos de 3 elementos que debe tener el sacrificio. Debe tener amor, debe tener fe y debe ser un sacrificio humilde. Amén. Nada por contienda, nada por competencia, nada para ser vistos y aplaudidos o reconocidos, sino con humildad. Amén. Con mansedumbre. Y después dice que sea este vuestro culto. Y ahí entramos en un tema conflictivo, porque Pablo le dice a los romanos que el culto sea
racional. No sé si ustedes algunos saben que la fe y la razón no se llevan muy bien. ¿Cuántos sabían eso? Los asuntos espirituales y la razón no siempre compaginan. Pero nosotros, entendido de que Pablo quiso decirle algo más elevado todavía, le dice: lo que ustedes hagan para Dios, háganlo con entendimiento. No sean autómatas, no sean robóticos, no sean insensatos. Por ejemplo, con todo respeto, ¿sabe usted que la mayoría de la gente que va a la tradición religiosa no sabe por qué se para, ni sabe por qué se sienta en los cultos? La mayoría no saben. Tú preguntas al 95% de los que están allá afuera, que van a la tradición y no saben por qué se paran. ¿Por qué hay que pararse? ¿Por qué hay que sentarse? ¿Por qué hay que pararse? ¿Por qué hay que sentarse? No saben. Ni te lo explican tampoco. Lo que significa que la gente hace lo que los otros hacen por ignorancia. A mí hay que explicarme por qué. Explíqueme el por qué. Y no que quiero filosofar, sino que quiero ser un adorador entendido. Amén. Yo quiero entender lo que estoy haciendo. Amén. Entonces, si usted quiere la explicación, bíblicamente, simplemente cuando se leía la palabra del rey, todo el pueblo se tenía que poner de pie. Por eso, en la tradición lo hacen así. Pero ellos no saben, la mayoría, que por eso lo hacen como un ritual. Y la mayoría lo hace sin entendimiento. Amén. Entonces Pablo dice que vuestro sacrificio sea racional. Esa palabra racional, dice el diccionario, que significa conforme a la razón, razonable, lógico o justo. Lo que se asume que Pablo quiso decir que el culto sea con entendimiento. Yo sé dónde estoy, yo sé lo que estoy haciendo y para quién lo estoy haciendo. Estoy en la casa de Dios, estoy adorando a Dios porque vine a adorar. El pastor me lo está recordando, pero yo sé a qué vine. Y qué bueno que el pastor me lo recuerde, porque a veces se nos olvida y nos volvemos rituales. ¿Sabía usted que hay gente que se vuelve ritual? Tan ritual como ir a la iglesia y decir fui a la iglesia, pero lo que fui fue a llenar un horario, una agenda en mi día, y ya con eso creer que Dios está satisfecho. ¿Aló? Tenemos que tener entendimiento. Claro, eso no es el entendimiento natural, y de aquí vamos a entrar en la dimensión que Pablo quiso hablar. A Dios no se le entiende por la mente natural. A Dios se le entiende por la mente espiritual. Pero Dios es tan bueno, tan bueno, que Él mismo se suple la mente espiritual. Por eso te dio el Espíritu Santo. Yo estoy seguro que muchos aquí leían la Biblia o tenían una Biblia antes de venir a los pies de Cristo. ¿Cuántos tenían Biblia antes de venir a los pies de Cristo? ¿Cuántos la entendían? Ni papa. Después de Cristo, leo la Biblia, ahora entiendo cosas que antes no entendía. Pero claro, hermano, ¿cómo no va a entender si ahora tú tienes al autor de la Biblia dentro de ti? Contigo. Él te explica, Él te entiende, Él te abre los ojos. Hablábamos de que en la Biblia tú vas a encontrar 3 escalafones en la inspiración de autoridad. La Biblia tiene la inspiración profética más segura, es la Biblia. Todo tiene que ser pesado por la Biblia. E incluso nuestras vidas tienen que ser pesadas por la Biblia. ¿Cuánto yo vivo la palabra? Amén. La inspiración bíblica ya está cerrada porque ya no se puede escribir otro libro ni se le puede quitar. Ya la Biblia está sellada. Se selló el canon. Después viene la revelación bíblica. Y la revelación se la da Dios a hombres y mujeres que toman la palabra y Dios le abre el entendimiento para que puedan exponer la palabra. ¿Me comunico? Entonces, la revelación me hace deudor porque Dios no me da la revelación para que yo sea mejor que los demás, sino para que pueda compartir de lo que Dios me ha dado. Amén. O sea, de la revelación puedo enseñar a otro, y eso hace entonces que yo sea deudor. Y el tercer punto, lo hablamos el miércoles, la iluminación. La iluminación es simplemente la operación del Espíritu Santo que conecta al pastor o la pastora que tiene la revelación de la palabra con el oyente. El oyente, quien le abre el corazón es Dios. El predicador solamente expone la palabra. El trabajo del predicador es llevar la palabra al oído. El trabajo del Espíritu Santo es llevarla al corazón. Yo la puedo llevar al oído 100 veces, pero si el Espíritu Santo no la lleva al corazón, no hay nada. ¿Estamos acá? Entonces, Pablo le está hablando a la iglesia de Roma de algo que
no siempre se habla de un culto con entendimiento, de un culto racional. Ese culto con entendimiento no va a ser posible en una mente natural. La mente de abogado, la mente de doctor, la mente de licenciado, la mente de ingeniero no va a afinarse con Dios. Porque para afinarse con Dios tiene que subirse a otro nivel. Para eso Dios nos da el Espíritu Santo. Hay cosas que en el mundo natural usted la puede manejar y ser un experto. Pero en el mundo espiritual puede ser que usted sea un tremendo ignorante. Ignorante no es simplemente algo ofensivo, es que usted desconoce verdades espirituales. Desconoce verdades espirituales. Puede ser una lumbrera, un científico en este contexto natural, pero en lo espiritual no sabe nada, no entiende. ¿Por qué no lo entiende? Porque las cosas del Espíritu se disciernen espiritualmente. Dios proveyó el Espíritu para que lo podamos entender. Sin el Espíritu Santo no podremos entender a Dios. A Dios hay que creerle, a Dios hay que conocerle y a Dios hay que entenderle. Se le cree cuando usted recibe a Cristo. Se le conoce cuando usted estudia las Escrituras. Y se le entiende cuando usted incondicionalmente dice, aunque mi razón no lo asimila, yo creo que Dios me está guiando en esto. Le doy un texto para que usted sepa que Dios no se razona igual que la mente natural. Dando es como se recibe. Eso es antilógico, eso es ilógico. Completamente. Porque ¿cómo que usted recibe? Recibiendo. Sin embargo, la Biblia dice que dando es como se recibe. Rompe toda estructura mental natural. Porque nosotros estamos acostumbrados a recibir cuando nos dan. Y Dios dice, cuando tú das, tú estás apto, tú estás recibiendo también. Tú estás preparando tu aljaba para recibir más. Amados, mucha gente dice que no da porque no tiene. Y es al revés. No tiene porque no da. Completamente al revés. No tiene porque no da. Cuando entramos en la dimensión de lo que es la vida espiritual, entenderemos cosas que antes no entendíamos. Ya la Biblia no es el libro de historia, aunque tiene historia. No es el libro de filosofía, aunque tiene filosofía. No es el libro de cultura, aunque tiene cultura. La Biblia es un libro del Espíritu. ¿Cómo lo puedo entender con una mente racional? No lo voy a poder entender. Necesito una mente espiritual. Y Dios entonces me da esa mente espiritual por el Espíritu Santo. Para eso, Dios mismo nos da lo que se llama en el mundo espiritual el nuevo nacimiento. Solamente un nacido de nuevo puede entrar en esa dimensión. Los que no han nacido de nuevo no pueden entrar en entender eso. Las iglesias tienen muchas personas que oyen el Evangelio, pero no podemos decir que todos han nacido de nuevo. Es una pregunta como indecorosa, pero es fuerte decirle a la gente, ¿naciste de nuevo? ¿Cómo lo sabes? No, porque yo ahora leo la Biblia, yo ahora diezmo, yo ahora voy a la iglesia. Eso no es suficiente. Cuando una gente nace de nuevo, su vida no necesita mucha explicación. Hay un testimonio que habla por ti. Se nota que tú has nacido de nuevo. Tú no eres la misma persona. Por fuera te ves igual, pero tus pensamientos son otros. Tus actos son otros. Tú no te manejas como te manejabas antes, porque ya naciste del agua y del Espíritu. Eres un hombre nuevo. Amén. No se asuste ni se asombre, pero esto es una obra sobrenatural. No la hace un hombre, no la hace un médico, no la hace Amazon, no te la venden por Amazon, ni por Alibaba. Te llega por el Espíritu Santo. Y cuando llega, solamente necesitas alimentarlo para que se evidencie en ti. Hay quienes han nacido de Dios, pero no se alimentan en la fe. Entonces las obras adánicas le ahogan la fe, de manera que el hombre nuevo no se expresa. El hombre nuevo no se deja ver, porque Adán lo ahoga. Si usted ha nacido de Dios, debe alimentar su fe en la palabra, en la oración y en la congregación. Ahí usted va a crecer. El hombre nuevo entonces en usted se va a fortalecer de tal manera que será evidente que usted es un hombre nuevo. Hay quienes han nacido de Dios, pero han descuidado su fe.
no han podido alimentarse de manera sostenible. Un día voy a la iglesia, un día leo la Biblia, un día oro, y así no vas a poder fortalecer. Pruébelo con su hijo, dele comida cada 3 meses para que usted vea. O a su marido, cocínele 2 veces al año, a ver si lo va a aguantar. No va a poder. En la vida espiritual es igual. Venga conmigo al libro de Efesios, capítulo 4, versículos 22 y 24. ¿Alguien está acá en esta mañana? El Señor nos ayude, porque ofrecer un sacrificio a Dios racional requiere mucha humildad para decir, no es mi capacidad de intelecto, es que el Espíritu Santo me ha llevado a entender que ya yo no soy el hombre que era, ahora yo vivo para adorar a Dios. Yo soy un instrumento en las manos de Dios. No soy un ministro de púlpito, pero soy un ministro en mi casa. Soy un ministro en mi empresa, soy un ministro en mi trabajo, soy un ministro donde quiera que voy, porque soy un representante del Evangelio de Jesucristo. Efesios 4, 22, 24 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu ¿de dónde? De vuestra mente. Y el 24 dice, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Aquí hay 2 palabras que se contraponen. Una, Pablo le dice a los efesios, despojaos. Y otra le dice, vestíos. En otras palabras, en buen dominicano es, quítate la ropa adánica y vístete de la ropa de Cristo. Pero quitarse la ropa adánica, hay que reconocer quién es Adán en mí. ¿Cómo se expresa Adán en mí? ¿Usted quiere ver a Adán en usted? Yo se lo puedo mostrar. ¿Le hago una radiografía de Adán? ¡Wow! ¡Qué pueblo tan... Dígame que sí, por lo menos para salir de mí. ¿Quiere ver a Adán en usted? No piense en el hermano. Ay, si el hermano hubiese venido al culto, este culto hubiese sido para él. Mira, de arriba abajo, piensa en usted. Diga, ahí estoy yo. Venga conmigo al libro de Gálatas, capítulo 5, y usted va a ver, si usted encuentra a Adán, quédese calladito, no lo vocee, no diga amén, diga, ay Dios mío, pero Adán está jugando conmigo y yo no me daba cuenta. Gálatas capítulo 5, abra su Biblia y le voy a enseñar para que usted vea a Adán. Lea desde el versículo 19, vamos a leer conmigo, hasta el versículo 21. ¿Llegó? Adán 5, 19 al 21 dicen. Si tiene su Biblia a mano, amén. Si no la tiene, alguien le ayude, porque la pantalla se están dando fallo otra vez hoy. Dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no. Es el 18, es el 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. Ay, Adán. Fornicación. Ay, Adán. Inmundicia. Lascivia. Idolatría. Hechicería. Enemistades. Pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Se parece a Adán, ¿verdad? Despojémonos de Adán, dice la Biblia. Pero hay algo interesante, yo no puedo despojar de algo que yo no sé.
Hasta que yo no sepa de qué me tengo que despojar, no puedo despojarme. Pero si usted ha visto algo ahí que se parece a usted, hermano, despójese de eso rápido. En el nombre de Jesús. Si usted ha visto algo aquí, en esas manifestaciones que se parece un poquito a usted, quíteselo, pero mire, en buen cibaño, huyendo, quíteselo, hermano. No deje que eso prevalezca en usted y que cobre fuerza en usted. Porque la naturaleza adánica está con nosotros, lamentablemente no la podemos negar ni ocultar, como dijo Pablo en Romanos capítulo 7, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Inevitablemente es que yo tenga esa naturaleza. Ahora, otra cosa es que la tenga y otra cosa es que esa naturaleza prevalezca en mí. Son dos cosas diferentes. Todos tenemos esta naturaleza, pero no todos podemos decir que esa naturaleza prevalece. ¿Por qué? Porque si andamos en el Espíritu, esa naturaleza no va a prevalecer. Va a estar ahí, pero va a prevalecer la vida de Dios en ti. ¿Por qué? Porque tú la alimentas. Capítulo 4, amén. Volvemos otra vez a Efesios. Dice, despojaos ¿de qué? Del viejo hombre. Interpretamos que el viejo hombre es Adán. Diga conmigo, el viejo hombre es Adán. ¿Quién es el viejo hombre? Interpreten bien. No quisiera que después ninguna mujer venga aquí a hacerme el cuento de aquella mujer. Pastor, le tengo una buena noticia. Ajá, hermana, por fin, pastor, me deshice del viejo. ¿Cómo así? Sí, porque la Biblia dice que hay que deshacerse del viejo hombre. Hermana, pero la Biblia no dice que es de su marido, la Biblia dice que es de Adán. La mujer interpretó mal el texto y se deshizo del marido. Tenga usted la humildad y la valentía de preguntarle a su hermano, ¿cómo está Adán? Dime, ¿cómo está Adán? ¿Cómo está Adán? Adán vive trabajando todo el tiempo. Nuestra carne vive maquinando todo el tiempo contra el diseño de Dios. Pero dice el apóstol Pablo a los Gálatas, digo pues, andad en el Espíritu para que no satisfagan los deseos de la carne. Porque el ocuparse de la carne es muerte, dice Pablo, pero el ocuparse del Espíritu es vida en Cristo Jesús. Ocuparse, hay que dedicarse, hay que invertir. Y ahí debo yo entonces ser inteligente emocionalmente y espiritualmente. Si yo sé que algo me está haciendo daño, ¿cómo voy yo a seguir haciéndome daño? Por eso yo digo y siempre he dicho que mucha gente que bebe, que fuma, que se prostituye, que hace vicios y que hace cosas feas que pueden ser para ellos normales, están fuera de sí. Porque como una gente que sabe que el cigarrillo lo va a matar, o que la droga le va a fundir el cerebro y el alcohol le va a fundir el hígado, va a seguir bebiendo. Pero que es algo que ellos no pueden evitar porque su carne está muy engrosada. Pero para eso vino Cristo, para deshacer las obras del diablo. Si tú le das lugar a Jesús, entonces Jesús ya pelea por ti. Tú solamente tienes que resistir al diablo. Cristo lo venció. La iglesia no tiene que vencer al diablo. La iglesia tiene que resistir al diablo. ¿Y cómo se resiste al diablo? Viviendo en el Espíritu, sometido a Dios y su palabra. Y cuando las maquinaciones vengan delante de ti, tendrán que rehuirse, tendrán que huir. Como dice Deuteronomio, por un camino vendrán contra ti y por 7 caminos se irán de delante de ti. ¿Por qué? Porque hallarán en ti un muro de contención que se llama Cristo Jesús, que los va a resistir firmemente porque su vida lo venció. Cristo venció el pecado, Cristo venció la muerte, Cristo venció la tumba, Cristo venció los infiernos y vive y reina por los siglos de los siglos. Y si Cristo está en nosotros, somos más que vencedores por medio de Él que nos amó. Podemos vencer entonces. Amén. Podemos vencer. Efesios 4, Pablo dice, despojaos del viejo hombre. Yo debo saber de qué me voy a despojar. Ya yo vi aquí a Adán. Y ya yo sé que la ira se levanta en contra mí y me juega la cabeza cada rato y me airo. Y cuando me airo suelto por la boca palabras indebidas, palabras indecorosas. Ya yo sé que eso es Adán. Ya conozco a Adán. Ajá, ya lo conozco. Por eso Cristo me dio el Espíritu Santo. Para que puedas reconocer las obras pecaminosas y saber qué es y qué no es de Dios. ¿Alguien está acá? Entonces, lo primero es entender que para poder ofrecer un sacrificio racional, debo empezar a inclinarme, a vestirme de Cristo.
vestirme de Cristo, tomar los atributos que Cristo me dio por el Espíritu Santo, para entonces poder representarle a Dios o presentar a Dios ofrendas agradables. Amén. Ahí mismo en el libro de Gálatas dice el apóstol sobre los frutos del Espíritu, pero yo te quiero llevar a otro texto. No voy a ir al libro de Gálatas, quiero que vaya conmigo al libro de Colosenses. Capítulo 3, versículo 5. Vamos a leer unos cuantos versos, no se preocupe, hermano, que vamos a salir antes de la coinonía. Del 5 al 15, o podremos ponerle, sí, del 5 al 16. Es más, vamos hasta el 17, hombre. Un texto más, un texto menos, vamos a discutir por un texto. ¿Qué dice Pablo? Pablo escribe a una iglesia en Colosa. Esta iglesia Pablo nunca fue. Pablo discipuló esta iglesia por cartas. Le escribió una carta a través de un discípulo llamado Epafrodito, que llevó la carta a la iglesia y la leyó allá para que la iglesia fuera fundamentada en la fe. Y oiga lo que le dice Pablo: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Amado, ¿sabe dónde muere el creyente? En la cruz. En la cruz. Por eso Jesús dijo que si alguno quiere venir en pos de Él, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígalo. Es imposible ser cristiano sin cruz. Es imposible. Porque va a ser humanista tu concepción de la fe. Y tu concepto humanista para Dios es trapo de inmundicia. Hay que morir al hombre viejo. Hay que morir a las complacencias carnales, adánicas. Hay que decirle que no. Me engañaste y me hiciste creer que eso era vida. Mentira, era muerte. Me vendieron que eso era la vida. A nosotros los hombres nos venden que tener 3, 4, 5 mujeres, eso es disfrutar la vida. A los jóvenes les venden que beber, que drogarse, que fumar, eso es la vida. Óigame, le están jugando, le están vendiendo cascabeles por oro. Qué pena. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación. Siempre me pregunto, ¿por qué Pablo ataca tanto el pecado sexual? Amados, y le he buscado una explicación, y es que el pecado sexual es el pecado que más daña al hombre. Porque no solamente lo daña en su relación con Dios, te daña en tu relación de pareja y te daña en tu testimonio hacia afuera. Una vez tuve una situación aquí con una persona que tenía una debilidad sexual. Era una persona que no tenía la capacidad de respetar el sexo opuesto, y aún siendo casado era indecoroso y ya había cometido la falta varias veces. Y yo era muy nuevo en la fe, en el ministerio también, y no sabía qué hacer. Oye, este hombre, no hay mujer que le pase por el lado, hasta una escoba que le pase por el lado le enamora. Y llamé a mi pastor. Y dije, pastor, tengo una situación. Yo tengo una manera de consultarle a mi pastor que me gustaría que usted un día la aplique. Eso me va a ayudar a mí, lo va a ayudar a usted. ¿Sabe cómo yo trato cuando mi pastor yo le pido un consejo? Le digo, pastor, ¿qué usted haría en este caso? Y le hice la pregunta. Mi pastor es un hombre muy sabio, muy sabio. Y me dice, negro, ¿tú le pondrías a ese varón a que Natalia fuera su ovejita? Y dije, no, pastor, jamás. Y me dijo, si tú no puedes confiar en que ese varón le dé un consejo a tu hija, no es digno de que esté en tu círculo ministerial. Córtalo. Cortado. El pecado sexual es el pecado que más destruye, hermano. Eso no es que se lava con agua y jabón, no, hermano. Eso queda una marca que solamente Cristo la puede sanar y restaurar. Porque Pablo era tan incisivo con el pecado sexual. Porque en la antigüedad eso era muy normal. Las orgías, el desenfreno, la depravación era muy normal. En este tiempo estamos en una modernidad muy extraña,
Porque es una modernidad casi cavernícola. Impresionante. Fornicación, impureza. ¿De qué te está hablando Pablo ahí? De lo mismo. Pasiones desordenadas. ¿De qué usted cree que está hablando Pablo ahí? De lo mismo. Malos deseos. De lo mismo. Avaricia, que es idolatría. 6. Cosas de las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Ahora te entiende por qué hay países y naciones que se le está bajando la mano. Ahora te entiende por qué Dios está haciéndole ver en la naturaleza su enojo. En la naturaleza Dios le está diciendo: no estoy contento contigo. Te lo estoy dejando ver en la naturaleza. Si tú no entiendes lo que te estoy diciendo, mira, abre tus ojos y verás. Señores, se están pasando cosas en la faz de la tierra inexplicables, que tú no la puedes explicar a la razón, en temporadas que no se supone. Y es la mano de Dios haciéndole ver al hombre el pago de su pecado. Amado, Dios no tiene niña bonita. El Señor no tiene niñas bonitas, ni niños preferidos. No, porque Él es mi niño amado. David era el amado de Dios, y cuando metió la pata, Dios lo confrontó, mire, igualito que un cualquiera. Lo que significa que no hay acepción de persona. Amén. En cuanto a la corrección, no hay acepción de personas. Y dice más: en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ella. Gracias, Señor, que era en otro tiempo, ya no. Pero ahora dejad también todas estas cosas. Mire por dónde empieza. Ira. Señores, si usted quiere ver gente airada, métase en un tapón de la capital para que usted vea cómo te mencionan la abuela que te parió, la abuela que te crió. Ira, enojo, malicia. Malicia son manipulaciones, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado al viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo. Se parece a Efesios 4, ¿verdad? Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Lea bien ese versículo. Se va renovando hasta el conocimiento pleno. El día que dejo de crecer, ese día muero. Debo renovarme cada día en Dios. Dios siempre está obrando. Él no detiene su obra, Él no detiene su mano, Él no descansa como nosotros, ni se duerme como nosotros. Él siempre está obrando. Y dice el versículo 11, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo en todos. Seguimos. Vestíos pues, oiga, vestíos pues, ¿cómo qué? Como escogidos de Dios. Hermano, usted es un escogido de Dios. Vístase como tal. ¿Está hablando Pablo de ropas naturales? No, no está hablando de ropas naturales. No está hablando de atuendos. No está hablando de túnicas. No está hablando de faldas, ni de aretes, ni de pantalones. Está hablando de virtudes espirituales. ¿Aló? Obviamente que si una gente tiene revelación de lo que representa, no se va a vestir alocadamente. Hombre o mujer. ¿Estoy hablando en español? Para que no vayamos a caer en el extremo de que yo no veo una iglesia legalista. Sí, no somos legalistas, pero somos entendidos de quiénes somos. No somos legalistas, pero no somos locos. No, porque yo veo una iglesia moderna, no, una iglesia bíblica. La iglesia, en vez de ser moderna, la iglesia debiera buscar la primera iglesia, a ver cómo era. Los primeros patrones, a ver cómo vivían. Debiéramos buscar esa iglesia. Llamamos modernidad que hoy hacemos lo que nos da la gana. No, eso no es modernidad. Eso es el salvajismo que vivía el hombre en las cavernas. Así vivimos en este tiempo. Perro come perro, como si nada. Y por un peso te matan. Impresionante. Dice, santos, dale para atrás, santos y amados, de entrañable ¿qué? Misericordia, de benignidad, de mansedumbre, de paciencia.
13. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, hacedlo también vosotros. 14. Y sobre todas estas cosas, vestidos ¿de qué? De amor. Vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, el vínculo maduro, el vínculo que cubre la falta, el vínculo que no desnuda al hermano, el vínculo que no señala por la espalda, sino que con verdad dice: me duele verlo así, lo debo cubrir en el nombre de Jesús. No me siento cómodo viendo a mi hermano en ese proceso, en esa actitud. Debo cubrirlo y orar por él, ayudarlo en lo que él me permita. Hay gente que no se deja. Cuando una gente no se deje, ore. Orar, usted puede orar en el nombre de Jesús. ¿Cuál es el vínculo perfecto? ¿Sabe por qué? Porque el amor respeta. Donde hay amor hay respeto. Amados, y si hay una cosa que el hacer el amor es la falta de respeto. No es el odio, no es el odio, porque nadie odia de la noche a la mañana, pero cuando una gente irrespeta, golpea el amor. El irrespeto es desvalorar a la persona con quien tengo una relación, sea fraterna, sea de negocio, sea sentimental y sea aún espiritual. Cuando usted irrespeta a la persona, usted está golpeando el amor. ¿Aló? Entonces, el vínculo de los maduros es el amor. Donde hay respeto, hay madurez. Hay madurez, hermano. Respete. No es tan fácil. Uno quisiera imponerle las ideas a los demás. Uno quisiera imponerle las cosas. Miro a Santiago y me río. A veces uno quisiera como metérsela adentro a la gente. Pero no puede. Tiene que respetar. Tiene que dejar que Dios revele. Amén. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que también asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed, versículo 16, la palabra de Cristo mora en abundancia, ¿dónde? En vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Gloria a Dios, gloria a Dios. Nuestro culto racional tiene que estar entendido de estas dos cosas. Me debo de vestir de Adán y me debo vestir de Cristo. Debo despojarme cada día de las obras pecaminosas y vestirme de las obras santas de Cristo, de las vestiduras santas de Cristo. Aquí mencionaron unas cuantas. Vestirme de benignidad, de mansedumbre, de paciencia, de misericordia, de amor. Vestirme de eso. Y Dios está presto a hacerlo por el Espíritu Santo. ¿Ustedes recuerdan la historia de Esther? ¿Algunos recuerdan la historia de Esther aquí? ¿La han leído? Cuando el rey quiso buscar reina, mandó a hacer un concurso, como quien dice, de seleccionar a las doncellas más hermosas de toda su tierra, de todo su dominio, de todo su poderío, de todo su imperio. Y dentro de ella se encontraba una joven de descendencia judía llamada Esther. Y Esther fue muy astuta desde el primer momento que fue escogida para ser parte de las que iban a contender por ese puesto de reina. ¿Sabe lo que hizo Esther? Bendigo a Dios por mujeres así. Esther llamó a Hegai. Hegai era el asistente personal del rey, el que conocía bien al rey. Y Esther le dijo a Hegai: como tú conoces al rey, vísteme tú para el rey. Y como tú sabes lo que a él le gusta, vísteme tú para que a él le guste. Como tú sabes qué fragancia a él le gusta, perfúmame tú para que a él le guste.
Y como tú sabes qué alhajas a él le gusta, pónmelas tú para que a él le guste. Y Hegai vio la sencillez de Esther y la vistió tal cual. Cuando Esther modeló frente al rey, ay papá, le rompió los 27 boleros del alma. Y el rey se quedó así. ¡Wow! ¿Sabe quién es Hegai ahora? El Espíritu Santo. Tú quieres agradar al rey, dile al Espíritu Santo que te vista para el rey, que Él te dé la mansedumbre, la paciencia, la templanza, la bondad, la humildad, la sabiduría, la gracia. Y cuando Él te viste y te equipe de tal manera que te presente delante del rey, el rey va a decir: este es mío, es de mi linaje, es de mi corte, es un cortesano en mi reino. Porque está vestido según, conforme y de acuerdo a Cristo. No nos podemos dejar engañar de Adán ya. Dígale a alguien: no te dejes engañar, no te dejes engañar. Porque Adán te puede vender a ti una apariencia de piedad, pero con una intención diabólica detrás. ¿Aló? El culto racional, amados, tenemos que discernirlo. Ya yo no soy un ignorante de la verdad de quién es Dios para mí. Él es mi Salvador, mi Redentor, mi sustentador. El miércoles les dije que hay 4 razones, y le van a oír posiblemente pronto, que le voy a hablar de eso, si Dios le place. Tenemos un debate ahí. Señor, ¿dónde, cuándo, cómo? ¿Por qué Dios tiene derecho sobre esas cosas? Porque soy de Dios por creación. ¿Usted sabía que usted es de Dios por creación? Soy de Dios por sustentación. ¿Sabía que Dios lo sustenta a usted? Piensa en el aire. Si el Señor cerrara la bomba de aire, usted se moriría en menos de 5 minutos. Si el Señor dijera: ciérrame la bomba de aire, ¡fua! 0 oxígeno para la tierra. Caemos como mosquitos, hermanos. Somos de Dios por sustentación, pero somos de Dios por redención. Cristo pagó por nosotros nuestra salvación. Y más aún, somos de Dios por soberanía de Dios. ¿Por qué por soberanía de Dios? Porque dentro de una multitud tan grande y un pueblo tan grande, Dios le plació escogerme a mí. Porque en la realidad de la intervención padre, hombre, mujer, en ese intercourse, en esa relación, hubo un despojo del hombre que virtió dentro de la mujer millones de espermas. Y Dios escogió uno, te escogió a ti. Y te miró desde el mismo vientre de tu madre y te escogió para la alabanza de su gloria. Eso es soberanía de Dios. Su soberanía te vio y te escogió y te puso nombre y te dijo: you are mine, eres mío. Entonces, por soberanía somos de Dios también. Entonces, cuando somos de Dios, entendidos de Dios, debo alinearme a Él, porque soy de su partido, soy de su equipo. Amén. Defenderé lo de Dios, porque soy del equipo de Dios. Amén. Somos deudores a una revelación que Dios nos dio y no podemos callárnosla. Lo que está mal, hágalo quien lo haga. Si tenemos que corregir, vamos a corregir. Pero si tenemos que entender nuestro compromiso como cuerpo, como parte del cuerpo, nosotros vamos a ser racionales. Vamos a darle a Dios ofrendas con entendimiento. Tiempo del culto no se negocia. No, tiempo del culto no se negocia. Culto, tengo culto domingo y miércoles. Aunque muchos solamente vienen los domingos, yo los respeto porque hablamos de lo mismo, el amor respeta. Pero si hay convocación 2 veces a la semana, yo conozco gente que juega dominó todos los días. Aquí hay un club de dominó por ahí que juegan todos los días dominó. Digo, porque eso lo apasiona. Hay otros que van al gimnasio hasta 2 veces al día. Hay otros que juegan golf todos los días, porque lo apasiona. Si Cristo te apasiona, 2 veces a la semana de convocatoria, ¿tú crees que yo me la voy a perder por otras? No, espérese. Me apasiona Cristo. Hay convocatoria.
Me reuniré con mis hermanos y yo ahí estaré adorando al que vive y reina por los siglos de los siglos, dándole mi culto racional. ¿Alguien puede decir amén? Póngase de pie en el nombre de Jesús. No sé si me van a ayudar hoy, cómo me van a ayudar, pero me ayudarán mis hermanos. Vamos a tener que salir de esta mañana, de este lugar. Dígale a su hermano de reojo, dígale solo de reojo, cuídate de Adán, dígale, cuídate de Adán. De reojo, así de, cuídate de Adán, ten cuidado. Cuídate de Adán. Nuestro culto debe ser racional, entendido. Yo entiendo, adoro al Dios que hizo los cielos y la tierra. Los dioses de las naciones son ídolos, pero nuestro Dios hizo los cielos y la tierra. Él mandó y existió. Él sustenta todas las cosas por el poder de su palabra. Él reina para siempre. Soy de Dios. Quiero honrar su santo nombre. Quiero identificarme con su causa. Por eso oraré por la iglesia, por eso predicaré el evangelio, por eso seré ayuda y no tropiezo. Ayudaré en todo lo que pueda para que la causa de Cristo crezca en la faz de la tierra. El evangelio sea conocido al mundo. Amén. Por eso comparto los enlaces, por eso uso la radio, por eso uso las redes para que Cristo sea anunciado en el nombre de Jesús. Amén, mis amados. Yo quiero que usted sepa que Dios no nos está llamando a entretenernos, nos está llamando a tomar esto en serio, hermano. Y no es que somos aburridos, yo creo que no somos, bueno, yo no, por lo menos yo no creo que somos aburridos, pero hay que tomar en serio esto, hermano. En serio, este tiempo es de Dios, perdóname, este tiempo es de Dios. Las demás cosas se aguantan, pero esto no se negocia. Amén. Amén. Convicción radical, firme. Una necesidad interna que no la puedo contener. ¿Sabía usted que las oxitocinas, las hormonas de la felicidad, como las endorfinas, se activan en los gimnasios de una manera tal que que crean adicción? Por eso los gimnasios se vuelven adictivos, porque tú te vuelves como que tú te excitas. Y eso como que te desalborota las hormonas y tú tienes un estado como de felicidad y de relajamiento a la vez. Por eso la gente son tan atraídas a los gimnasios cuando empiezan a hacer ejercicios. Amado, eso es en lo natural. Y yo le puedo decir que si una gente lo puede hacer para cosas que en cierto modo tienen valor, porque tiene valor cuidar el cuerpo. Yo se lo digo con verdad, tiene valor cuidar el cuerpo. Créalo, es verdad, tiene valor. A los varones tiene valor. No sé que le digan a usted balón de Dios. Deberían decirle varón de Dios, no balón de Dios. Porque balón de Dios es porque está redondo. Pero no tendrá más valor invertirme en las cosas eternas. No tendrá más valor invertirme en el Dios de mi salvación. Claro que sí. No tendrá más valor edificar mi espíritu para que Adán nos reine en mí. Claro que sí. Entonces, voy a ser coherente. Si esto tiene más valor que esto, me voy por esto. Porque esto es eterno. Amén. Cierra tus ojos. Ay, Padre, en el nombre de Jesús, gracias por traernos esta mañana. Señor, enséñanos, instrúyenos en lo que significa el culto racional. Que nosotros no seamos llevados, Señor, como ovejas, Señor, sin entendimiento. Seamos cada uno de nosotros conscientes del Dios que adoramos. Tú eres el Dios que nosotros adoramos, el santo, el único y sabio Dios. Centro Cristiano El Buen Samaritano. Síguenos por radio, televisión y a través de las redes sociales. Palabra Viva. Este programa es producido y difundido gracias a la ayuda y ofrenda de hermanos y relacionados al Centro Cristiano El Buen Samaritano. Hasta la próxima entrega con más de Palabra Viva.